فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل Bueno, vamos a dejar de compartir aquí. Eh, bueno, ya está grabando, así que Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. La paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bueno, bienvenidos nuevamente a estas clases de Tadabbur. Ya estamos en la tercera clase. En realidad nos hubiésemos debido a un pequeño debate, que es lo común en esta clase, porque si no es la reflexión de alguien más, que aparte son libros, ¿no? Porque no es que tampoco, hay partes que yo agrego, hago una pequeña interpretación y demás, o trato de aplicarlo más a circunstancias de lo que es nuestro día a día, por ejemplo, como decimos la otra vez respecto a la situación de Israel y de la situación de Palestina, básicamente, ¿no? Pero la idea es que también surjan preguntas y demás. La vez pasada no tuvimos mucho tiempo, terminamos medio las apuradas, lo cual no ayuda mucho a la mecánica en sí de la clase, que es un poco conectarse un poquito más con el Corán. Así que hoy esperemos tener un poquito más de tiempo. Así que vamos a arrancar si Dios quiere. La sura que nos toca hoy es la sura Al-Waqi'a, el acontecimiento, o le ponen también a veces la inevitable, o el acontecimiento inevitable, podríamos decir. Es algo que va a pasar, digamos, básicamente Al-Waqi'a, algo que va a pasar de forma inminente, seamos conscientes de ello o no. Y como bien saben por el título, se refiere un poco a la realidad del día del juicio, pero también de la otra vida. Eh, Le hemos leído un poquito, no sé si seguían el texto del subtítulo. Hoy vamos a ver la primera secuencia contextual, si Dios quiere, de esta sura, que tiene como 90 y pico de aliyas, pero son cortitas. Entonces, no hay tanto eh, que interpretar en minuciosidad, sino que más bien entender un poco los contextos generales. Contextos generales. Así que bueno, aquí cuando empieza con esta cuestión, dice, Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة, cuando tenga lugar el acontecimiento, no habrá nada que pueda desmentir su acontecer abatidor, exaltador. Cuando la tierra tiemble con fuerza y las montañas se pulvericen totalmente y se conviertan en polvo disperso y seréis divididos en tres grupos. Los compañeros de la derecha, ¿quiénes son los compañeros de la derecha? Y los compañeros de la izquierda, ¿quiénes son los compañeros de la izquierda? Y los que van por delante, que serán los que vayan por delante. Esos son los más cercanos, estarán en los jardines de las delicias, muchos de los primeros y pocos de los últimos, sobre lechos tejidos en oro, recostados en ellos mirándose a la cara unos a otros, circularán alrededor de ellos sirvientes de eterna juventud, con copas y jarras, y un vaso lleno de un vino que emana de una fuente que no les levantará dolor de cabeza ni les embriagará, y las frutas que prefieran, y carnes de las aves que les apetezcan, y juríes de grandes ojos semejantes a perlas bien guardadas, en recompensa por lo que hacían. Allí no escucharán conversaciones vanas ni pecaminosas,
sino la palabra paz, paz. Y los compañeros de la derecha, ¿qué son los compañeros de la derecha? Estarán entre lotos o entre cedros sin espinas y plataneros y árboles llenos de racimos de frutas y grandes hojas bajo una extensa sombra permanente, y tendrán agua que manará eternamente y frutas abundantes que no se agotarán ni estarán prohibidas, y lechos elevados, en verdad, a ellas las hemos creado de una manera especial, y las hemos hecho vírgenes y amorosas semejantes. Para los compañeros de la derecha habrá muchos de los primeros y muchos de los últimos. Y los compañeros de la izquierda, ¿qué son los compañeros de la izquierda? Estarán entre un calor abrasador y agua hirviente, y bajo una sombra de humo negro, ni fresca ni confortable. En verdad, antes de estos, ellos estuvieron en la embraguez de la opulencia, y persistieron en el gran pecado, y decían, ¿acaso cuando hayamos muerto y seamos polvo y huesos, seremos resucitados? Y también nuestros antepasados. Bueno, esa es la primera secuencia contextual que es la que vamos a ver hoy. Vamos a ver un poquito uno a uno las aleyas. Esta sura tiene tres secuencias contextuales, de la aleya 1 a 48, que es lo que acabo de leer, después de la 49 a la 74 y finalmente de la 75 a 96. Aunque es una sura bastante clara respecto a la temática y que trata, ¿no? Pero hay algunos mensajes que vamos a tratar de ir analizando también, si Dios quiere. Eh, Así que vamos a empezar con la primera secuencia contextual. En un principio, esta aleya, el Waka, tiene que ver con los mutarafín. Los mutarafín son como lo que está traducido aquí, los que estuvieron en la embraguez de la opulencia. Son aquellos, como es lamentablemente gran parte de la gente que vive hoy día. eh, no vamos a decir que todos viven en la embriaguez de la opulencia, porque hay mucha gente que vive en la pobreza con muchas necesidades, digamos. Vamos a hablar principalmente de los que tienen una responsabilidad más grande. Es una visión profética y vamos a decir islámica también, que Dios eh, va a ser mucho más leve, obviamente, con aquellos que tienen menos recursos. Es tan sencillo como eso. La riqueza, la comodidad, la abundancia, son todas pruebas divinas. Con lo cual, si nosotros tenemos un buen pasar, tenemos una buena familia, tenemos salud, tenemos la, la bendición de tener un buen trabajo y demás, todo eso también son pruebas para nosotros. Y va a ser más difícil nuestra cuenta en función a cómo agradecimos o qué hicimos también con esa riqueza. No solo ese tipo de riquezas, todo tipo de riquezas, una gran inteligencia, una gran belleza también, ¿porque no? Es una bendición divina. Eh, Como decíamos antes, venir de una buena familia, tener un padre y una madre, estar, a veces la gente que vive en una sociedad islámica, como decíamos, lo que estaban hablando antes, a los árabes les va a ser también mucho más difícil la cuenta. ¿Por qué? Porque tienen el Corán en su idioma, las advertencias, los hadices y demás, con lo cual también es mucho más dura para ellos la cuenta. ¿Por qué? Porque tienen cierto nivel de opulencia. Hoy, de hecho, en día, podemos decir, gracias a todo el petróleo y demás que tienen, están pasando una época de opulencia, con lo cual nuevamente es más pesado para ellos la cuenta, y aquellos que no están en esa opulencia o que les es más difícil, nuevamente, no es que tampoco están salvados directamente una persona por haber nacido pobre o por haber nacido sin la posibilidad de acceder a una educación o la o vamos a decir una persona que no ha tenido, no ha podido tener, eh, no tiene la capacidad suficiente de entendimiento o, bueno, distintos tipos de privaciones que puede tener una persona. Dios juzga a todos en la medida también
de sus posibilidades. Entonces, si las posibilidades de alguien es de obtener un nivel de educación y de tranquilidad alto, también va a ser en esa medida que lo vaya a juzgar y lo mismo decir al revés. Entonces, los mutarefin tienen mucho que ver con esa gente, podemos decir hoy, lo más común es verlos en el primer mundo, pero también en nuestra sociedad es la gente que vive con una comodidad. Y cuando uno le pregunta, cuando habla de la religión y demás, dice, ¿qué otra vida? ¿Cómo es eso de la otra vida? Si acá nosotros estamos muy bien. Tu religión lo que hace en realidad es privarnos de más placeres, más de los placeres que ya estamos viviendo, vivirlos por el doble. Es decir, quiero tener más mujeres, más autos o más hombres, en el caso de las mujeres, o lo que Dios diga, no sé, hoy día hay tantas cosas que tantas definiciones de sexualidad que es muy raro, pero bueno, básicamente, y justamente tiene que ver con esto, ¿no? De esta cuestión de no respetar ningún tipo de límite ni condicionamiento. Parece que la religión, en definitiva, lo único que viene a hacer es a limitar esa capacidad de disfrutar que tienen la gente que vive justamente en esa circunstancia. Y vemos cómo cualquier pequeña limitación que uno le imponga lo están de alguna forma reprimiendo o lo están coercionando o lo están molestando en esa eh, supuesta felicidad, porque en realidad también nosotros conocemos, yo no soy de una familia muy rica, pero puedo ser una clase media por lo menos, y sé que muchas veces eh, gente que tiene mucho dinero o que tiene una clase media alta en general, desde el punto de vista psicológico o espiritual, a veces tiene un pasar mucho más difícil que la gente que vive en la humildad o con lo suyo de forma tranquila. Es decir, que una riqueza no implica, por otro lado, tener una comodidad hoy día. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces pasa que la gente cuanto más dinero eh, tiene también un modo de vida más complicado que le implica mayores sacrificios. Bueno, un poco también esto que estamos hablando ahora de implica que tener que aparentar determinado tipo de cosas, con lo cual, ¿cómo voy a ser musulmán, por ejemplo? Si eso es de gente pobre o de gente que vive en países de opresión, o cómo voy a ser cristiano, porque, o cómo voy a ser religioso, voy a ir a la iglesia o voy a ir a la mezquita, si eso es, bueno, eso pasa en algunas sociedades, lamentablemente yo también lo he visto en Irán, digamos, la gente muy rica en general es como cosas de gente del tercer mundo. Nosotros queremos ser del tercer mundo como los europeos o los americanos, que todas esas cosas del velo y del casamiento, cómo andar casándome con una persona si en realidad la vida es para disfrutarla y bueno, todas esas cosas. Entonces, para esa gente está un poco esta ley, esta asura, pero bueno, para todos en realidad. Pero la insistencia que tiene con respecto al día del juicio tiene que ver que cuando uno busca razonar con estas personas, que justamente están en esa embriaguez, llega un punto en que no nos queda otro remedio que recordar desde la otra vida, recordarles y hacerlo de la forma más gráfica posible. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos sacudir a una persona y obligar a que crean o que no crean. Entonces hay un límite en en esa advertencia, o en ese tratar de guiar, y cuando no hay forma, la última que nos queda es tratar de recordarle de la otra vida, tratar de recordarla otra veces cuando Dios le recuerda constantemente, ¿no? A veces con una enfermedad, puede ser el fallecimiento de una persona. Entonces, muchas veces las personas cuando se sienten más cerca de la muerte o cuando tienen algún tipo de experiencia que tiene alguna relación con la muerte o perciben un poco más que la vida es algo más que este cuerpo físico, este pedazo de carne que tenemos, con el que nos movilizamos y demás, cuando perciben empiezan a sacudirse un poquito la existencia. Y bueno, eso también tiene que ver con lo que hablábamos muchas veces, los que participan en algunas clases que me toca dar a mí, de esa cuestión de que a veces tiene que ver con procesos de maduración, ¿no? A veces la gente cuando está por ahí en una adolescencia, descubriendo
su cuerpo, descubriendo que tiene un intelecto, una capacidad de comprender algunas cosas y demás, tarda más en ordenarse o darse cuenta que, bueno, la verdad que la vida no es simplemente eh, todo una fiesta de fin de semana o todo ir a reventarse con los amigos o ir a emborracharse o lo que fuese, eh, como pasa lamentablemente hoy, en gran medida con una parte de la juventud y demás. Entonces, esta sura un poco lo que busca es sacudir un poco esa especie de fitra, en realidad, la fitra de la naturaleza innata que tenemos y recordarnos de la otra vida. Y lo hace con distintos tipos de eh, metodologías, vamos a decir, o de distintos modos. En un principio empieza de forma muy tenue. Dice, bueno, cuando tenga lugar el acontecimiento, no habrá nada que pueda desmentir su acontecer. Repetimos, esta gente, los mutagrafín, dicen, ¿cómo eso de la otra vida? Llegan incluso a burlarse, ¿no? A andar creyendo el cielo y el infierno. Hoy vemos cuánta música hay acerca de cómo me voy a ir a, a cocinar en el infierno y bailar en el infierno y que, qué es eso del paraíso, es muy aburrido, ahí la gente son todos buenos y no sé qué, esto que lo otro. Y bueno, hacer burlas respecto a la otra vida. En ese momento ya no va a haber lugar ni para la burla, ni para el desmentimiento, ni nada de lo que tenga esa relación. La realidad de la otra vida no es sencilla, no es algo fácil. No habrá nada que pueda desmentir cuando tenga lugar el acontecimiento. No habrá excusa, no habrá lugar para desmentir y renegar. Dice, abatidor, Hafedatun Rafea. Esto quiere decir que abatirán a muchos que hoy día están, como decíamos, en la cresta de la ola, en un lugar muy elevado, que se creen que son los grandes, los reyes del mundo, los grandes, no sé, actores, los grandes millonarios, los grandes deportistas, los grandes, bueno, lo que fuera, empresarios, bueno, etcétera, 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 los grandes mujeriegos, ¿por qué no? O los grandes, las grandes, no sé cómo decirlo, hoy en Argentina le dicen botineras, ¿no? Bueno, las grandes mujeres con mucho, que tienen muchos hombres, porque normalmente tienen muchos grandes futbolistas, suelen tener como pareja futbolistas que son millonarios, ¿no? Entonces por le llaman las botineras. Bueno, hay muchas variantes de eso y lamentablemente en los medios de comunicación, justamente, que están en manos de justamente de los enemigos de la humanidad, vamos a decir, o de la fitra, buscan adormecer esa fitra, queriendo incentivar que todo el mundo, toda la vida es esto que está hoy y nada más. Entonces, ese día, aquellos que se creían que estaban allá arriba se dan cuenta que en realidad están en un lugar muy, pero muy bajo, muy profundo, y aquellos a los cuales por ahí los tenían completamente como desconocidos, como personas de baja condición social o gente inferior hasta muchas veces pasa hoy día en nuestras sociedades que son tan clasistas, con tantas diferencias sociales, porque una persona tenga una piel más morena o porque tenga sea descendiente de indígenas o descendiente de fulano o fulano, o de afro, o de gente que tenían antepasados, puede ser que haber tenido traídos a través de la esclavitud y demás, bueno, ya enseguida no, claro, esta gente es inferior a mí. Bueno, en la Argentina realmente hay mucho, o en todos los países, cuanto más blanco, más europeo, se supone que es gente con mayor posición social, o tiene más conocimiento y demás, y se desconfía de, bueno, de gente que muchas veces son los mejores de entre nosotros, que a veces, como decíamos antes, pueden ser mestizos, mulato, indio, puede ser lo que sea, pero tienen un corazón que vale oro y eso es lo que a Dios, frente a Dios realmente vale. Y ese día, bueno, se va a ver esa persona que hoy día puede ser un barrendero, una sirvienta, un trabajador de cosas muy sencillas, un basurero, en la otra vida ese corazón va a brillar de un modo en que todo el resto te van a preguntar, ¿y esta persona era así? Que bueno, es un poco, es una de las realidades del día del juicio, el día que ya no estemos anclados en este mundo. Eh, entonces dice también que la tierra va a temblar, las montañas se
se convertirán en polvo disperso. Seréis divididos, bueno, todo se va a reconfigurar, digamos, toda la realidad que nos rodea se va a reconfigurar de modo diferente al que lo tenemos hoy día, que es simplemente el modo aparente. Entonces, nos dice que vamos a ser divididos en tres grupos. Por un lado, dice los compañeros de la derecha. Pero ¿quiénes son los compañeros de la derecha? Los compañeros de la izquierda es el otro grupo. Y después los Sabejun, los que van por delante, los más adelantados de todos. Entonces, aquí, estos los que van por delante, los de la derecha sabemos, después lo vamos a ver en las aleyas, pero tienen que ver aquellos que van a recibir la cuenta de sus acciones, el libro de sus acciones con la mano derecha, y los de la izquierda son los que lo van a recibir con la mano izquierda. Después va a describir más quiénes son estos. Y los Sabiqun, los que van por delante, son aquellos que, los más adelantados en las buenas acciones. Aquí hay también tiene que ver con los que van más adelante con una competencia, pero no es justamente es una competencia al revés de lo que pasa hoy día en la sociedad moderna, en que hay una competencia constante, pero es por quién engrandece más su ego, quién obtiene más poder, quién obtiene más fama. Es decir, quién engorda más su ego, básicamente, es la competencia. Y la competencia que realmente vale es la del altruismo. ¿Quién da más? ¿Quién deja más de sí mismo para los demás? ¿Quién es el mejor de los siervos de Dios, ¿no? ¿Quién actúa más para agradar a Dios? El más bondadoso, el más justo, el más sabio, el que realiza mayor cantidad de buenas acciones, sean de adoración o sea de ayuda al prójimo. Entonces, la sociedad de hoy día es una sociedad al revés. En vez de haber una competencia por el bien y por realizar buenas acciones, por ser más generoso, justamente por el altruismo. Aquí tenemos también por qué en el Corán y por qué desde la tradición islámica está la importancia de la madre, ¿no? La madre es un ejemplo muy claro de alguien que deja completamente su ego y lo hace por los demás, por su familia, y es el verdadero valor de una Fátima Zahra, salamu alayha. Es una mujer que casi no tenemos muy pocos registros, es muy poco registro, pero toda su vida fue de darla a los demás, de darla al profeta. Toda su vida pasó atendiendo enfermos, atendiendo huérfanos, siendo la hija de tal vez la persona más poderosa, de unas personas más poderosas, a los ojos de Dios la persona más poderosa de la historia, pero de la humanidad, pero en los ojos de la gente de la época, porque su poder llegó a ser también temporal, o sea, llegó a tener una posición de ser un gobernante de uno de los gobiernos más, con un territorio más amplio de la época. Entonces, una de las personas más poderosas también a nivel temporal, vamos a decir, a nivel secular de la época, así todo vivía en la más grande de las sencilleces. Entonces, eh, es justamente lo contrario de lo que nos enseña la sociedad de hoy día. O sea, la sociedad de hoy día, incluso también todo el altruismo, es- hoy día todo lo que hay es individualismo, egoísmo, y parece que a las personas que se ensalzan justamente son los más egoístas de todos, los más arrogantes y la gente que tiene los egos más grandes. Y no estamos hablando solo en la televisión, lamentablemente la sociedad actual tiene esos contravalores, vamos a decir, que buscan imponer. O sea, es el individualismo acérrimo y es querer que en la Argentina decimos, bueno, sálvese quien pueda. Si no lo hace él, si no lo hago yo, lo hace él antes que yo. Entonces siempre una competencia por el mal, por a ver quién es más corrupto, quién hace las cosas eh, antes, quién se adelanta en realidad en hacer una trampa, en engañar a alguien. Eh, no, si yo no se lo hacía, él me lo hacía a mí primero. Entonces es una competencia al revés. O sea, siempre esa es la excusa, ¿no? Y bueno, es lamentablemente la sociedad que nos toca vivir. Pero bueno, acá dice, los Sabekun en realidad son los más cercanos a Dios. Y aquí empieza a describirlos un poco a ellos, ¿no? Estarán en los jardines de las delicias. eh,
Esos jardines dice Naim, viene dice también de las delicias, este jardín de las delicias, el Naim significa también eterno también, que es al revés de las bendiciones de este mundo que son efímeras. Después dice, muchos de los primeros y pocos de los últimos. Estos Sabegun, se dice que si bien en las comunidades o en las culturas, por decir, en los países o en las regiones, antiguamente había menos cantidad de población en todo el mundo, así todo, en proporción eran muchos más. O sea, y en esta última eh, época, en este Ajar Samán, en los últimos tiempos, lamentablemente, si bien las condiciones también, porque se dice que hoy día conservar un poquito, aunque sea de fe y de religión, es mucho más valioso por justamente todos los que nos rodean, así todo va a ser mucho menos la gente que estén entre los Sabekun. La misericordia de Dios es enorme, entonces también podemos decir, no podemos condenar a toda la población al infierno o algo que se le parezca. Pero bueno, cuando la gente está tan alejada y tan renegada de todo lo que tenga que ver con la otra vida, en la otra vida, lamentablemente les va a tocar sufrir. Eh, la misericordia de Dios, bueno, puede ser que sea, no sea por una temporada muy larga, esperemos, pero eh, lamentablemente les va a tocar sufrir, es una pena muy grande. Y esto un poco nos lo recuerda, o sea, los profetas se han cansado de recordar, se han cansado una y otra vez de recordar y así todo, en su ego, en su propio autoengaño y demás, no recapacita. Entonces dice que los Sabejún están recostados sobre lechos tejidos en oro, recostados en ellos mirándose a la cara unos a otros. Circularán alrededor de ellos sirvientes de eterna juventud, con copas y jarras y un vaso lleno de un vino que emana de una fuente que no les levantará dolor de cabeza ni les embriagará, a diferencia del vino de este mundo que provoca resacas, lastima el hígado y dificulta la capacidad de razonar de las personas. Y las frutas que prefieran, y carnes de las aves que les apetezca, y uríes de grandes ojos, semejantes a perlas bien guardadas. Las uríes que son jóvenes, mujeres y hombres, porque también siempre resulta la pregunta, ¿cómo? Nosotros somos mujeres, no les seamos. Y también habrá jóvenes. Eh, es algo que más de una vez se lo he preguntado, o he escuchado mujeres que han preguntado a sheikh y demás, y místicos, y también son jóvenes, no son solo mujeres jóvenes, sino también son hombres jóvenes, de la mayor pureza y belleza, las cuales son comparadas a perlas resguardadas en el paraíso debido a su brillo y luz. Y bueno, dice, ¿por qué estos van a ser los Tabejún van a tener todas esas recompensas? Por sus acciones, digamos, por lo que habían hecho, por adorar a Dios, por ser buenas personas, por tener paciencia ante la dificultad, ante la enfermedad, ante la pobreza, ante tantas cosas que les toca, ante el orfanato, a veces, bueno, tantas cosas que van a tener esa paciencia, esa fuerza y mantener la religión aún en la dificultad, van a ser recompensados. Y no van a escuchar otra palabra que no es paz. En este sentido, la paz es la bondad, salud, misericordia. Eh, Esto también es una pequeña introducción, ya hemos dicho la vez anterior que uno de los métodos, una de las formas que tiene Dios, en realidad es, vamos a decir, la forma más elevada de discurso, que se ve mucho en la poesía y demás, que es un poco generando contrastes. Esto es una enseñanza también para aquellos que les gusta dar discursos o escribir y demás. Cuando hay un mayor contraste entre dos realidades descritas, la impresión que se genera es mucho más fuerte sobre el público que cuando directamente uno pasa a describir algo, por ejemplo, sin ningún tipo de contraste. Acá empieza primero hablando de todas las bendiciones y todas las recompensas del paraíso para después, en contraste, demostrar lo que es, lo que le va a tocar a aquellos, los mutarafín, aquellos que están embriagados en esta especie de sueño o somnolencia de este dunya, digamos, de este mundo.
y justamente para demostrarles cómo esta gente que están dispuestos a vender todo esas recompensas en función a qué, a placeres efímeros, cosas tan cortitas como es las, los placeres o el disfrute que pueden tener en esta vida. En realidad en esta vida todo es así. No es casual que habla del vino, ¿no? El vino por ahí puede llegar a ser el placer de una hora, de una media hora, algo así, y después resaca, dolor de cabeza, vómito, esto, y aparte de todo el daño que físico que genera en el hígado y demás. Entonces, lo mismo podemos decir con la mayoría de los estupefacientes y drogas. eh, Algo que por una media hora, una hora, que parece que esa persona, dependiendo de la dureza de la droga, ¿no? Que está como una especie flotando en un limbo de placer se destruye completamente todo el sistema nervioso, las conexiones cerebrales, y ni hablar que le genera problemas mentales y demás. ¿Todo por qué? Por unos minutos, por una media hora, por una hora de un supuesto placer. Eh, es realmente la sociedad que tenemos hoy día, es el placer inmediato, instantáneo, sin tener ningún tipo de reflexión sobre las consecuencias de nuestros actos. Esta estación un poco nos marca eso, ¿no? De cómo, bueno, hacerte tanto daño por un minuto, no podés dejar de olvidarte un segundito de eso, porque lo que viene del otro lado, o es infinitamente mayor el placer que vas a sentir simplemente con tener cierto recaudo en tus acciones, o va a ser tremendamente peor lo que sufras, ¿no? Hoy, fíjense las consecuencias que tienen muchos de los que consumen drogas duras, ¿no? Gente que termina con enfermedades tremendas, depresiones, esquizofrenias, paranoia, suicidio, bueno, suicidios y demás. Es un poquito un ejemplo de lo que pasa cuando uno no está dispuesto a encauzarse un poquito, darle un poquito de orden, forma a la vida, en función a entender un poco de cuáles son las consecuencias de nuestros actos, de tener conciencia de eso. Entonces, uno siempre está un poco ordenando y haciendo elecciones en esta vida. Algunas son más fáciles, otras son más difíciles, algunas son más placenteras, otras no lo son. A veces uno le pasa, por ejemplo, hoy día nosotros elegimos ayunar y de alguna forma ejercernos cierto nivel de dolor, porque realmente el ayuno por momentos es dolor en el estómago, por momentos dolor de cabeza, pero eso así todo, ese pequeño dolor tiene enormes beneficios, no solo en esta vida, porque también se ha comprobado que es muy beneficioso para el sistema, eh, para el estómago y para el cuerpo en general. Se renuevan las células del cuerpo, se terminan de eliminar un montón de toxinas, tiene un montón de beneficios físicos, pero también ni hablar los beneficios que tiene la otra vida, cada día de ayuno y demás. Entonces, esto lo que nos está diciendo justamente es eso, es reflexionar sobre nuestros actos y sobre las consecuencias de nuestros actos. Y tratar de despertar esa fitra y decir, bueno, eh, ¿quién es el Señor, o vamos a decir, quién maneja mi vida? ¿Quién controla mis acciones? ¿En función a qué yo estoy actuando? ¿En función a qué estoy en este mundo? ¿Realmente tengo capacidad de llevar adelante mi vida teniendo conciencia de de las consecuencias que puede llegar a tener mis actos o no? Bueno, entonces, y los compañeros de la derecha es el segundo grupo, son los que recibirán la cuenta de sus acciones con la mano derecha, habíamos dicho, con el libro de las acciones. Eh, Estarán entre cedros sin espinas, cedros, a veces que dicen lotos, bueno, hay distintas interpretaciones de lo que es el sadr, fi cedrin, pero en general es un tipo de cedro, ¿no? O sea, ponerle loto es una cosa medio orientalizada, no sé, aunque habría que preguntarle a Jess Jafar por qué le puso lotos en la traducción que hizo él, Raúl González, digamos, Jess Jafar, por qué hizo esa traducción, pero a mí me parece bastante desacertada. Es decir, árboles de los que se beneficiarán sin ningún tipo de molestia.
y árboles de grandes hojas y llenos de... Acá la traducción era y plataneros, plataneros de grandes hojas. Sí tienen grandes hojas y están llenos de frutos, pero no tienen una sombra. Bueno, podría ser unos plátanos del paraíso, ¿no? Que tengan unas hojas aún más grandes. Pero en general el plátano no es un árbol muy agradable. Están llenos de arañas. Es un árbol que enseguida no es una visión muy paradisíaca, digamos. Si bien el fruto es delicioso, si las bananas es algo, uno cuando come una banana madura y demás, y en su estado dice, Subhanallah, es la mejor de las golosinas que hay. Aunque los que viven por el lado de Colombia, Venezuela, por Dios que tienen frutos. Yo he comido guanabana, he comido, bueno, taxo, bueno, hay unas frutas que por Dios dice realmente, Subhanallah, cada vez que como una fruta. Pero bueno, en otras regiones del mundo no tenemos, no tienen ese nivel de frutos paradisíacos realmente, porque hay frutos. Pero bueno, me imagino que para Jafar siendo español, no conoce todas esas bendiciones divinas que tienen muchos de los que viven por esos lugares, los tremendos mangos también, que he comido alguna vez en Perú o en otros lugares. Acá, por ejemplo, la Argentina no tiene mango, pero podés un árbol y es una especie de, parece una ciruela, una cosa así chiquitita, ¿no? En Perú o en mismo Colombia, bueno, así unos mangos que parecen un melón para nosotros, el tamaño melón nuestro. Así que bueno, pero bueno, las bendiciones que tenemos incluso en este mundo son tan grandes y uno muchas veces no es consciente, ¿no? De hasta qué punto. eh, Constantemente Dios nos está dando estas bendiciones. Y árboles de grandes hojas y llenos de frutos bajo una sombra extensa y permanente. Tendrán agua que manará eternamente y frutas abundantes, que no se agotarán ni estarán prohibidas, y lechos elevados. Dicen, hay veces, el forage también es como una especie de alfombra, vamos a decir, una especie de alfombras muy cómodas, reclinadas con almohadones. Bueno, cada uno se puede imaginar un poco lo que puede llegar a ser como una sombra de un día hermoso, y estando siendo servido siempre eh, en un lugar con el más agradable de los climas. En verdad a ellas las hacemos, bueno, habla de las huríes, servido por las huríes, mujeres muy hermosas, con rostros brillantes, digamos, o jóvenes también, pues, no solo mujeres, con ojos brillantes y con el mejor de los perfumes, completamente amables. Y bueno, y nuevamente dice que de estos eh, de los de la derecha habrá muchos de los primeros, de las anteriores comunidades y demás. Van a haber muchos de estos en la última era, lamentablemente baja de Samán van a ser menos. Y bueno, las siguientes aleyas comienzan a describir a los de la izquierda, que hace nuevamente un contraste, ¿no? Dice, y los compañeros de la izquierda, ¿quiénes son o qué son los compañeros de la izquierda? Estarán entre un calón abrasador y agua hirviente, al revés de los, ¿no? De los de la derecha, que era un lugar cálido, templado, con estos ríos corriendo y bajo estos árboles de sombra permanente o eterna, así que no se mueve el sol, no es que tenemos un ratito, después no tenemos que correr, no, es siempre esa sombra, con esa calidez, aquí hay una calor abrasador y agua hirviente, bajo una sombra de humo negro, al revés de estos perfumes y demás, la sombra allí era una sombra agradable, ni fresca ni confortable. En verdad, antes de esto, ellos estuvieron en la embriaguez de la opulencia y persistieron en el gran pecado. El gran pecado, ¿cuál es en este caso? Tiene que ver con romper el pacto de servidumbre. Nosotros estamos en este mundo como siervos de Dios. Entonces, sí, Dios nos da todas las bendiciones que nos da, pero cuando mínimo debemos agradecerlo. Cuando mínimo debemos adorarlo a nuestro beneficio. No es que Él nos puso esta condición. Este adorarlo tiene que ver con tener conciencia de dónde venimos y hacia dónde vamos y quién es realmente el que maneja todas las circunstancias y que nos toca vivir en el mundo, ¿no? Entonces, abrir un poco los ojos y tratar de, una vez que uno lo empieza, cuando lo conoce y lo percibe y justamente se da cuenta de todas las bendiciones en las que está realmente sumergido, agradecerlo y adorarlo. Y decían, ¿acaso cuando hayamos muerto y seamos polvo y huesos seremos resucitados? Y también nuestros antepasados se burlan de esta idea de que hay vida después de la muerte y de que de esos restos, de esas cenizas o de ese
polvo comido por gusanos que son nuestros cuerpos van a perdurar más allá de ellos. Entonces, aquí tenemos un poco las suras como están, yo simplemente sin cortar y pegar, pero acá justamente habla de los tres grupos. Aquí dice, Inna Waka, primero empieza con el Waka, y después sí, eh, el del acontecimiento. Aquí hay tres circunstancias, desde Ulaika el Mukarrabun fi Jannati Na'im. Primero describe justamente a los Sabekum, y después de los Sabekum describe a los Ashab al-Yamin o el Maimana, que son los de la derecha, y después Ashab al-Mashama, o que son los de la izquierda, Ashab al-Shimal. Bueno, hay grupos de Aleya justamente describiendo a cada uno de estos tres grupos, que es el primera secuencia contextual. Y nos dice la alerta, advertencia y el predicamento para hacer recapacitar a los que embriagados en la opulencia mutarafín de este mundo, que han roto el acuerdo de servidumbre a Dios y niegan y desmienten la otra vida. Y bueno, y acá habla de los tres grupos, los que van por delante, los de la derecha y los de la izquierda, que rompieron y violaron el acuerdo de servidumbre a Dios, que consideraban que no había después la muerte, no había vida después de la muerte, es por eso que cayeron en el castigo divino, por lo tanto debemos dejar de negar la verdad de la otra vida y de romper el acuerdo de servidumbre hacia Dios, de modo de poder estar en alguno de los dos primeros grupos. Pero bueno, creo que he hablado un montón. Quiero escucharlos a ustedes. ¿Tienen alguna opinión respecto o pregunta respecto a esta cuestión? Hoy día, como sabemos, la cuestión de la otra vida, el infierno, el paraíso, incluso desde los católicos, a veces parece que se ha puesto, no, en realidad eso es todo una metáfora y que el paraíso y el infierno, bueno, no existen. En realidad Dios es muy bueno y no, los perdona a todos, no pasa nada. Estos son todas metáforas. Yo como una pequeña reflexión, suelo tratar de explicarlo de ese modo a mucha gente que son justamente que no creen en la otra vida y demás. Lo que les digo es que una forma de explicar un poco la cuestión de la otra vida es explicando que así como nosotros tenemos un cuerpo eh, y vamos tomando conciencia de ese cuerpo, vamos creciendo, teniendo en cierta medida un control o no control de ese cuerpo a través de nuestro intelecto, nuestro razonamiento. Va a llegar un día en que nos vamos a quedar sin cuerpo. Entonces, la otra realidad, la del que ejercía el control, si es que logramos ejercer el control sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro intelecto y demás, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Les suelo decir que hay una parte de nuestro, nuestra psiquis, nuestra mente y demás, y hay determinados tipos de acciones que hacen más espesa la conexión que hay entre el cuerpo y la mente, y que hacen más difícil el desprendimiento justamente de ese cuerpo, de nuestra alma, justamente de nuestro cuerpo. Y si eso no se produce, por ejemplo, Dios no quiera, nosotros hicimos mucho daño a muchas personas, ya no depende solo de nosotros mismos el poder lograr ese desprendimiento, porque lo que nos tira hacia este mundo, hacia el mundo material, no va a ser simplemente nuestras acciones o nuestra propia relación con nuestro cuerpo y demás, sino que también es en relación a otros cuerpos y otras acciones. Entonces, por eso hay una parte que es muy pesada, que tiene que ver con que una parte de nuestro pasaje en la otra vida tiene que ver con lo que hicimos con el resto de las personas. Entonces depende del perdón de otras personas, de lo que se conoce como Hakon Nas. Una cosa es el Hakon Nas, el daño o no, o el bien que hicimos al resto de las personas, y otra es Hakon Law, los derechos o lo que tiene que ver con Dios directamente. Dios es el más misericordioso, entonces uno siempre busca, bueno, por ese lado, yo qué sé, Dios puede aceptar distintos tipos de excusas en su gran misericordia, pero en respecto a las otras personas, estamos en un problema grave, porque eso depende del resto también que nos perdonen o no nos perdonen. Eh, entonces yo les digo,
por un lado eso, el daño que uno puede ya haber hecho o no a otras personas que nos tironean hacia este mundo, a que no podamos desprender nuestra alma del cuerpo tan fácil. Y por otro lado, tiene que ver con de qué nos alimentamos, de qué alimentamos a nuestra propia mente. Eh, yo recuerdo alguna vez, yo antes de ser musulmán, yo era vegetariano y yo recuerdo la cuestión, no mucho tiempo, pero fueron 4 o 5 años. Y recuerdo que me costaba un poco aceptar, bueno, volver a comer carne o no carne, si bien obviamente que es muy rico, pero en algunas religiones orientales se dice que el comer carne trae mal karma, que quiere decir que al uno alimentarse de un animal a través de la muerte de un ser vivo, de asesinar a un ser vivo, básicamente, eso genera una repercusión en el alma negativa, que es justamente porque le estamos sacando la vida a un ser vivo. O sea, entonces es algo que genera una repercusión muy negativa y lo hace para uno beneficiarse uno directamente. O sea, un motivo egoísta, nuevamente. Estamos matando a un ser para beneficiarnos nosotros de forma en nuestra alimentación. Entonces, cuando yo empecé a estudiar el Islam, me di cuenta, no, en realidad el comer halal no es karma. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo siguiendo la voluntad divina. El animal se sacrifica para Dios, con lo cual estamos pidiendo permiso y estamos haciéndolo en función a una bendición que nos ha dado el creador del universo y el que de alguna forma mantiene el entretejido de lo que es la existencia de todas las cosas, las causas y los efectos de todas las cosas, con lo cual no estamos rompiendo ese tejido, que es lo que pasa con una cosa kármica, es decir, que se rompe ese equilibrio, sino que lo estamos haciendo siguiendo la voluntad de Dios, con lo cual es Dharma, desde el punto de vista de la gente que conozca las religiones orientales, hindú, el budismo, etcétera, es decir, que se hace en función del orden divino, de la ley divina, con lo cual bueno, yo ahí me convencí, bueno, volver a comer carne y volví a comer asados y demás, que no gusta tanto la Argentina, pero así todo no es bueno porque estar constantemente comiendo mucha cantidad de carne, porque honestamente es romper un poco el entretejido de la vida y no es algo menor y no es algo sencillo. El Imam Ali recomendaba no hacer de nuestros estómagos cementerios de pollo o de ovejas, digamos, sino tratar de mantener el alma lo más livianita posible. eh, Aun cuando, por ejemplo, sacrificar un animal, si es para dar alimentar a niños, para dar alimentar a gente necesitada, tiene bendiciones, porque es uno el que de alguna forma está tomando esa responsabilidad de acabar con ese ser vivo para hacer crecer o distribuir las bendiciones, porque también los ganados y demás también están puestos en función, en gran medida, de que el hombre se beneficie. Es parte del orden divino, básicamente. Pero bueno, hay que tratar de hacerlo siguiendo las prerrogativas que impliquen pedirle permiso al dueño de todo esto. Entonces, es importante también esta cuestión, en la medida de las posibilidades de uno, ¿no? Y de las comunidades en que vivimos y las posibilidades que tenemos de comer halal y demás. Pero bueno, eso por el lado de la alimentación a nivel físico, pero también a nivel de que uno alimenta su propia alma, ¿no? Hablábamos la otra vez en la clase de los secretos de la oración, que es lo que está constantemente permitiendo que entre en nuestro alma, y eso se ve un poco cuando uno sueña, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto dejé que mi cabeza se vea eh, permeada de toda esa porquería que está constantemente rodeándonos alrededor nuestro y hasta qué medida uno lo ha protegido, ¿no? Porque en el otro mundo vemos hasta qué punto todo eso nos está constantemente influenciando, está condicionando, ¿no? Nos está generando necesidades muchas veces completamente innecesarias y falsas, incentivando determinados costados nuestros, a veces tiene que ver con la lujuria, a veces tiene que ver con el deseo, deseos materiales. Bueno, entonces hay que tener cuidado cómo uno alimenta el alma, porque después va a llegar un día en que todo eso nos va a rendir cuenta, y no rendir cuenta simplemente como esto estamos hablando ahora de imaginarse un juicio y demás, sino que nos va a atar y nos va a anquilosar a este mundo, y el hecho de poder consumir o deshacer justamente ese vínculo que ha establecido nuestra alma con determinado tipo de cosas, necesite cierto fuego. O sea, es un fuego nuevamente metafórico, pero
hay que tener mucho cuidado por eso. Nuevamente, bueno, nosotros siempre hablamos de que tenemos el Corán, tenemos a Ahlul Bayt, son intercesores, pero así todo no es excusa, no es excusa. Hay que tratar de siempre de pensar en la otra vida y de llegar del mejor modo posible que no sea posible. Pero me extendí muchísimo y les había dado supuestamente el micrófono a ustedes y me quedé yo con el micrófono. Así que por favor hablen un poquito ustedes. Sí, profe, Sí, vea, sí. buenas, salam aleikum. Disculpen, Eh, Siempre que hablamos de este tema, siempre que hablamos de este tema, siempre yo tengo un montón de dudas, un montón de dudas. Y es en cuanto al modo como se presenta. Más, vamos a ver, yo tengo la certeza del juicio y del más allá, porque en base a eso es que nosotros los musulmanes prácticamente nos movemos, porque siempre vamos para allá, esa es nuestra meta, es del más allá. Si bien es cierto que podemos ser felices y tener felicidad en este mundo, nuestra felicidad real es en el más allá. Nuestro camino es para el más allá. Nuestro final no es este. Este simplemente es un paso intermedio que tenemos que tener. Punto. Como el otro día usted nos explicaba del bajonazo de Adán, que vamos a regresar otra vez de donde veníamos. Lo que yo siempre me pregunto, ¿cómo lo explican los exégetas? ¿Cómo es que se medita? Es esto. Yo sé que explicarle a la gente este tema, y el Corán está hecho para todos los tiempos, todas las culturas, todas las épocas. Entonces tiene que explicarse de un modo que lo entiendan todas las personas, que puedan lograr tener una idea. Pero vamos a ver, yo creo en la resurrección, por supuesto, porque ahí está. Pero también hay una parte en la que se dice que al mismo tiempo que todo se destruye, porque todo se va a destruir en un momento dado, es decir, el hombre va a morir y todo lo que está en la naturaleza, todo lo creado por Allah va a morir igual, pero va a volver otra vez, como que va a ser un paso casi que inmediato. Morimos y volvemos otra vez. Es decir, los que están vivos van a morir, toda la naturaleza viva va a morir, pero inmediatamente vuelve a resucitar, pero siempre dice es en otro modo, es de otra manera. Es más, en otra, podemos saber por decir algo, en otra dimensión, en otro nivel. Y es Sí. en esa nueva dimensión en la que vamos a resucitar, inmediatamente ahí vamos a resucitar todos los seres humanos que hemos habitado este planeta y otros planetas si es que hay vida en otros lados. Todos estos millones de millones de millones de millones, vamos a resucitar. Ok, en otra, en otra, en otro estado. Y ahí es donde vamos a ser juzgados. Aunque hemos ya tenido, bueno, de los que supuestamente mueren antes de ese día, pues habrán tenido, yo siempre le digo mini juicios personales a los que se les va a hacer, ¿no? Y entonces que para mí eso es una ventaja, porque uno puede ir pagando de a poquitos, haciendo abonitos a lo que le va a tocar. Pero cuando eso pasa, entonces empiezan a hablar, y cuando a mí me hablan de los uríes y me hablan de todo eso, hablan de los ríos y las palmas datileras y todas estas cosas, yo puedo entenderlo, lo puedo entender perfectamente. ¿Por qué? Porque en un país desértico, donde todo era un desierto y todo es calor, lo más grandioso y maravilloso es el agua. En un lugar donde las mujeres en esas épocas más, con poco tiempo de vida debido a la maternidad y todo lo demás, se cacharpeaban, por decir una palabra así, se hacían feas. Tan es así que la vida de vida era relativamente corta. ¿Por qué? Porque la maternidad comía, porque las mujeres se morían de los embarazos, porque había muchas enfermedades, por todo lo que hubiera pasado históricamente. Entonces es muy fácil que a uno le ofrezcan todo lo que para uno es lo lindo. Si a mí me dicen cómo es su paraíso, pues yo puedo decir, mi paraíso es, no sé, montañas verdes, bosques, las cosas que a mí me gustan. Yo no pongo una playa porque no me gusta. Para mí un paraíso no es una playa.
Ujú, Hay gente que sí puede ser que el paraíso sea la playa, para mí no. Entonces yo siento que en el Corán le ponen a uno o le hablan de cosas que la gente eso es lo que va a querer dentro de una mentalidad y dentro de un conocimiento, no sé, del momento. Y no solo para la gente de esas épocas, sino para cualquier persona. Es más fácil entender. ujú. Pero si a mí me dicen que me van a dar no sé cuántos juríes, yo les digo no, gracias, déjenselos. La Claro, verdad es que no, no me interesan. sí, yo Eso no entiendo. es eso. Entiendo la... Entonces yo creo que es eso, que eso para mí son temas como muy oscuros, como que la realidad o el trasfondo es mucho más profundo. Es la famosa siete puertas, siete puertas, siete puertas. Está bien, sí, sí. Es un poco Es lo muy que, simple. lo que estaba queriendo expresar la otra vez, que en cierta medida se entendió y en cierta medida no. Ajá, Eh, que tiene que ver con que, primero, bueno, como vos bien decías respecto a al día del juicio y cómo uno iría a morir y a renacer. A veces cuando se está describiendo aquí, se está describiendo cuestiones que tienen que ver más con el Barzaj, que es un mundo intermedio, digamos, y es una ajá, espera. Y a veces se está describiendo ya así el paraíso de los paraísos, vamos a decir. El paraíso a su vez tiene distintos niveles, distintas grados, y como pasa con los sueños o también con los deseos, vamos a decir en cierta medida, ajá, eh, en la medida que el cuerpo, que uno se va alejando del cuerpo material, habíamos dicho la otra vez, que se empiezan como a condensar los significados y la realidad misma de las cosas. Para darte una idea, por ejemplo, acá no se ha traducido nunca, sería muy lindo que se traduzcan, pero en Irán han hecho un programa de televisión que justamente se transmite en Ramadán y es muy interesante, juntar a un montón de gente que ha tenido experiencias de muertes de 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, así. Y ellos ajá, relatan un poco lo que ven, ¿no? Y si bien ajá, hay un montón de variantes, hay muchísimas imágenes y muchísimas, una de las cosas que sí se puede sacar en común es que se intensifican todas las sensaciones. O sea, por ejemplo, dicen los colores allí es como algo que explota, que es como parecen fosforescentes. Cuando uno respira, se respira un aire como que es con un nivel de intensidad. Todo tiene una intensidad y como decía antes, como que se condensa todo en un nivel que no es de alguna forma percibible en este mundo. De hecho, por ejemplo, muchos de ellos por ahí están lisiados, por ejemplo, gente que sobrevivió a accidentes de tránsito o experiencias, pero dicen que haber visto eso, dice, yo no cambio todas las experiencias que he tenido en mi vida por esos segundos que he estado en ese lugar. Entonces, lo que uno puede de alguna forma desde aquí tratar de imaginar o tratar de ajá, escribir, en gran medida tiene que ver con esta cuestión que estabas diciendo vos antes, tiene que ver con con la conformación de la mente, o vamos a decir incluso de la imaginación de una persona de determinado tipo de mentalidad o de cultura, si se quiere, o de idiosincrasia. ajá, 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 Hay cuestiones que sí tienen que ver igual con una cuestión casi innata del ser humano. No por nada uno va a ver movimientos políticos, o vamos a decir, movimientos literarios, poéticos, lo que sea, nos hablan de una sociedad en la que la gente son todos buenos unos con ellos, hay una libertad, todo lo que uno quiere lo tiene, no lo tiene. O sea, cuando uno analiza gran parte de las utopías, vamos a decir, en la humanidad, en distintas épocas, distintas culturas, y tiene muchos rasgos comunes. Y desde el punto de vista, de un exégesis, tiene que ver con esa fitra, de ese recuerdo que uno tiene en algún lugar del ser humano, o más que recuerdo, esa necesidad que tiene en algún lado de sí mismo, de que eso se dé, de que exista una realidad que trascienda justamente estas limitaciones, estos condicionamientos y demás, y las dificultades que tiene este mundo. Y esa misma necesidad que pone Dios en el ser humano tiene que ver con que
en su justicia y en su... Esto es uno de los argumentos incluso que se dan para explicar la otra vida, se llaman el argumento del Lotf o de la gracia divina. Dios no pone toda esa necesidad en el corazón de una persona sin posibilidad de que lo sacie, porque Dios es justo, es bondadoso. Entonces, esa misma necesidad y ese mismo, vamos a decir, tendencia que tiene el ser humano internamente, es un poco la respuesta misma a eso que está buscando que va a ser en la otra vida. Entonces, las imágenes sí pueden variar y lo que el Corán en cierta medida va a lo más universal posible. No vamos a poder ir uno a uno a cada una de las personas. De hecho, hay muchas descripciones del paraíso y esta es una de ellas, vamos a decir, la más popular, si se quiere, la que es más, que por ahí a cualquier persona le dice, a cualquier persona a pie uno le dice, y sí, la verdad que eh, es recontra agradable la imagen que tiene. Obviamente, una persona, a mí me pasa, si yo tengo que cambiar todas esas uríes, o no hablan a veces de las mansiones que uno, cada acción que hace, las mansiones que uno va a obtener, y bueno, y todo lo que van a tener, lo que va a comer, no va a comer, obviamente uno piensa, no, yo quiero llegar hasta Dios, quiero conocerlo a Él, quiero estar en ese poder reunificarme y que mi corazón se reunifique. Entonces, nuevamente las imágenes o las metáforas o los símbolos que uno puede llegar a tratar de comprender son difíciles, fundirse en una luz de éxtasis absoluto. Bueno, o sea, hay un montón de descripciones que nuevamente para algunos puede llegar a ser de mayor o menor medida. Lo que sí hay, que es algo muy común, es que se dice que una de las características de la otra vida es que todo lo que uno desea se concreta. Nos pasa en los sueños a veces, ¿no? Uno está deseando algo y se termina, lo logra conformar. Ahora uno tiene ese poder, uno cierra los ojos y puede conformar, bueno, estoy viendo un río, está corriendo agua transparente y al lado de ello hay flores, bueno, toda una imagen mental tengo esa posibilidad con mi mente, es parte del poder de las capacidades que tiene el ser humano como ha sido creado. Entonces, cuando no tiene este condicionamiento del cuerpo que tiene, esas imágenes las puede de alguna forma concretar y un poco tiene que ver con eso. Entonces, el día del juicio y lo que viene después también tiene que ver con que así como la manifestación o la creación es la manifestación o el replegarse de un montón de posibilidades, como habíamos dicho otras veces, desde una unicidad hacia una multiplicidad de cosas como una especie de que salen de esa unidad, el día del juicio es como una especie de replegarse hacia adentro. Así que imaginemos que es una alfombra que está envuelta y de golpe brum, se extiende toda. El día del juicio es un poco volver a replegarse sobre sí mismo esa alfombra y a medida que se va replegando, va condensándose, se va haciendo más espesa, digamos, esa realidad. Entonces, cuando nosotros volvemos a nacer, estamos en esa realidad más espesa, y todo en definitiva, al final termina volviendo a replegarse del todo, que es la unicidad absoluta. Obviamente, dependiendo en la medida que nosotros logramos refundirnos en en ese movimiento, es que vamos a estar en un grado de unicidad, o sea, va a estar aún más condensado, porque, como hablamos la otra vez, vamos a haber podido limar o quemar o hacer desaparecer la mayor cantidad posible nuestro ego y lo que nos ata justamente a algo que es completamente efímero y transitorio que tiene que ver con la materia y demás, o logramos realmente deshacernos del todo de todo eso y ser todas las cosas y todo lo que hay, y todas las posibilidades y todas las formas de paraíso, montaña, tierra, planeta, lo que sea existente y al mismo tiempo algo que trasciende a todo eso en uno mismo. Un poco esa es la realidad de la otra vida, o sea, se condensan en el alma todas las posibilidades en la medida que justamente lo que decíamos otra vez, en la medida del ancho de nuestro pecho, en la medida del ancho de nuestro corazón, de nuestro ser, en la medida que nuestro ser haya logrado ampliarse más, eso también va a tener que ver en la otra vida qué es lo que va a poder de alguna forma abarcar en sí mismo o dentro suyo. Entonces, no sé si responde la pregunta, pero básicamente es eso. No es tanto la imagen en sí, que esto nuevamente es una metáfora y que de alguna forma busca hacer lo más universal posible. Nuevamente el Corán describe muchas veces de forma muy parcial algunos escenarios, algunas, vamos a decir,
nos da unas pautas de algunas de las cuestiones, pero después con el hadiz y con los hadices de los imames y demás podemos interpretarlo en toda su belleza y profundidad, como realmente corresponde. No Sí, sé no, si... sí, profe, porque es exactamente, es eso, es que el Corán nos da una visión de verdad para todos los tiempos, todas las culturas, todos los niveles, para que pueda ser asequible. Ujú, Pero si usted profundiza y profundiza, yo siento que el paraíso es algo mucho más trascendental, es algo claro. totalmente trascendental a nosotros como puro pellejo, pura carne, Ujú, puro barro. Es decir, es una relación más de nuestra parte alma, ujú. a nuestro ruh. Y no, eso gracias a Dios que Dios le ha dado una vida suficientemente larga para comprenderlo. A veces que los jóvenes están todo el día con esto, con lo otro, que quieren ya sabemos que lo que quieren, de un lado o de otro, jóvenes, hombres o mujeres. Entonces, dependiente del momento de la vida que nos llegue también el responder. Entonces, el Corán busca hacerlo más universal y abarcar la mayor cantidad de personas en las distintas culturas y demás. Sí, Entonces, no es... exacto. Sí, Sí, pero es sí. que si uno lo habla, vamos a ver, yo lo he hablado en un grupo pequeño de musulmanes y me vuelven a ver con una cara, Ujú. así, con una cara de que mejor me voy callando. Sí, sí, la verdad es que siempre a veces me preocupa, digo yo, ¿será que es que yo estoy haciendo, no sé, cambiando el Corán o metiendo mis propias ideas? Pero no, es que realmente sí creo que somos trascendentes a esto, a esta dunia, Ujú. totalmente. Sí, sí, es así, no hay ningún, Es que eso es es lo que así. mucha gente no logra entender y no quiere aceptar o entender, digamos, justamente que este tema de paraíso es algo más trascendental. Todo el mundo, o sea, o muchas personas, justamente yo también me doy cuenta que muchas personas dicen, ah, el paraíso va a ser una playa así llena de palmeras, agua y, no sé, mujeres, hombres, lujo, o sea, piensan que es algo así más material que trascendental que espiritual. Por eso te miran con cara de mejor la vas parando porque yo no me voy a quedar sin palmeras en el paraíso. En mi paraíso, no me rompa, es que es un poco eso, Sí, no me pinches a mí, no me más o pinches a mí menos, mi cállate. fantasía, Yo voy a exigir mis palmeras. no Sí, me sí, pinche mi fantasía, yo quiero, no sé, yo quiero a Brad Pitt y a no sé qué más, Exacto, un yo turí no me con cara de pienso Brad Pitt, quedar no sin me Brad pinches Pitt, el así globo. que te vas callando, Pati. sí, exacto, exacto. Esa es la sensación que a mí me da cuando empezamos a veces a hablar del tema, porque todo el mundo habla de esa Claro, no me pinches a mí, no sé, a mi actriz de no sé qué, o actor, no, o sea, pero eso está en su derecho, porque ¿qué pasa? En la otra vida puede tener, o sea, por ejemplo, para darte una idea, se dice que en el otro mundo, la, la persona, las personas se nos va a sacar el alma, si Dios es misericordioso, nosotros somos buenos y demás, que Dios es misericordioso con nosotros, me refiero, si nosotros nos merecemos la misericordia, va a tener el sonido de la persona, la voz de la persona que más amamos, que va a ser la que no. Por ejemplo, decían que el imam, el profeta, cuando hizo el Miraj, la voz del arcángel Gabriel era la voz del imam Ali. Y bueno, no es una, no estoy queriendo hacer una especie de confesión de que yo tengo, no, pero bueno, cuando un indicio para las personas que, si ustedes se despiertan al momento en el medio de la noche, y el que los despierta es la voz de por ejemplo, puede ser alguno de sus hijos o alguien muy querido, que nos está despertando es un ángel. A más de uno le ha pasado, mamá, papá, o sea, lo escucharon en un momento, pues cuenta, mi hijo no habla. O a veces el hijo está en sueños, pero dice, mamá, uno se despierta, estoy en medio de la noche, me está llamando Dios. O sea, ¿para qué? Para que uno haga algún tipo de acto de adoración, haga unas racas, haga eso. Eso hay que tener. A veces uno se hiere un poquito la sangre porque puede pasar, ¿no? Que de golpe uno escucha. Haciendo la oración con mis cabellitos parados de sus... Ya, eso tiene que ver con esto. Dios en su misericordia también nos permite eso. O sea, nosotros reconfiguramos en cierta medida lo que vamos a ver en el otro mundo o la realidad que no es completamente material.
Entonces No, forma profe, parte. vea, usted dijo un día de estos, y eso a mí me impacta siempre, porque eso es la verdad, y es cuando uno dice, qué largo estoy de ser de verdad un buen musulmán. Cuando usted dice que los muminín, los que ya han llegado a niveles diferentes, perfectamente pueden teletransportarse. Ujú. ¿Por qué? Porque se puede, Sí, sí, el porque cuerpo, se puede, el alma tiene porque poder pueden, sobre el porque cuerpo. ya han trascendido a este cuerpo, Ujú. ya están Bueno, ¿puedo en decir otro algo? nivel. Disculpen, ¿puedo Sí, decir sí, algo? adelante, sí, sí, adelante, hermano. Sí, sí. Salamu alaikum, ¿cómo están? Sí, A mí muchas perfecto. a mí muchas veces me pasó que siento que me llaman por mi nombre y Sí. nadie me llamó. Y no También sé, pero lo puede escuché ser bien una. claro, por ejemplo, Karina, Karina, me están llamando. A Ujú. veces estoy sola en la casa o no sé, alguna vez en la calle escuché que me llamaban y no había nadie. ¿Significa algo eso? Y puede ser algún ángel, sí, puede ser algún ángel. A veces uno no se cuenta y uno tiene familiares, a veces puede llegar a tener un familiar que tenga una posición elevada también. O sea, la comunicación con los espíritus existe. O sea, obviamente no tiene nada que ver con las formas que hay hoy día, que quieren hacer el juego de la mesa y que la copa y todas esas Ah, pavadas. sí, No, no, claro que no. pero Sí. existe Otra como cosa, quiero saber quién leyó el Corán al principio de la clase. Un ¿Tienes el señor, nombre? El video que pusiste. Omar Hisham al-Arabi. Muy Sí. linda voz, me gustó mucho. Omar Hisham, Hisham Ah, al-Árabe. Al-Arabi, Ok, sí. Yo lo copié. gracias. Ahí está, Yo le Gracias, voy, usted que gracias. está más cerca de Dios, dígale que vamos a pedirlo en el paraíso. Nosotros tres le nos voy a gusta la pedir voz. disculpas, pero acabo de llegar mi ángel, que es mi hijo, que le prometí que era así, vamos a andar en bicicleta, así me te voy a tener que ir. Alhamdulillah, Sí, vaya Ah, no, bien. no, tranquilo. perfecto. Ya son las Muchísimas 6:20. Perfecto. gracias. No, Así que les voy a cuídela, Gracias, cuídela que no se vaya a alhamdulillah. caer de la bicicleta, nada más. Sí, preocupar. diviértanse por nosotros más. Les pido Pero disculpas, no, vamos a continuar la clase que viene. Si Dios quiere, mañana, bueno, los que no, vengan, claro que sí, profe. Profe, Gracias, muchísimas gracias. profe. Que Dios lo Gracias bendiga. por tu tiempo. igualmente. Gracias.